Muy buenos días, nos encontramos reunidos nuevamente para dar una charla sobre miocarditis. Antes que nada, agradecer a la doctora Alicia Ortiz, que es la coordinadora de capacitación, docencia e investigación del Hospital Domingo Funes, que hace factible que estos eventos tengan continuidad y poder encontrarnos asiduamente para poder entre todos compartir nuestros conocimientos. Hoy vamos a hablar sobre miocardiopatías. Las miocardiopatías primarias son las anomalías estructurales o funcionales del músculo cardíaco, infrecuente en pediatría, que se manifiestan por alteración de la función sistólica y o diastólica y que no son secundarias a cardiopatías congénitas, hipertensivas, pulmonares, coronarias o valvulares. La miocardiopatía dilatada es la más frecuente. Afecta principalmente a los jóvenes y adultos, siendo poco común en bebés y niños. Tienen una incidencia de 1 en 100.000 niños se hace diagnóstico de la enfermedad en los Estados Unidos. Las causas, la idiopática en el 50-70% es la más habitual. Después tenemos que pueden ser virales, tóxicas, hereditarias, fármacos de uso en quimioterapia, enfermedades metabólicas, sistémicas, mitocondriales, etc. Se las clasifica en miocardiopatías dilatadas, hipertróficas y restrictivas, entendiéndose como característica importante a la miocardiopatía dilatada a la dilatación de las cavidades y disminución de la función contráctil del ventrículo. La miocardiopatía hipertrófica, cuya característica es la hipertrofia ventricular masiva con cavidad reducida, con una función contráctil del ventrículo aumentada y alteración del llenado ventricular por trastorno de la relajación. Y las restrictivas, tenemos restricción al llenado diastólico de los ventrículos, pero en este caso por enfermedades infiltrativas, con intensa dilatación de ambas aurículas. Se ha agregado en este grupo de las miocardiopatías a la displasia ritmogénica del ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo no compactado. Temas muy interesantes que en otro momento haremos hincapié. Una de las cosas importantes a tener en cuenta ante la consulta de una mamá junto a su niño, hay que tener en cuenta, como dijimos anteriormente, las miocardiopatías son afecciones poco frecuentes, pero no porque sean poco frecuentes no quiere decir que no existan. Existen, se las diagnostica y a veces cuando se las diagnostica muy tarde y es poco lo que se puede hacer con el niño paciente. Una de las cosas a tener en cuenta son los síntomas y los signos en pediatría. Principalmente, dificultad para respirar o una respiración rápida, mareo y desmayo inexplicable, latidos cardíacos rápidos e irregulares. Eso es lo que refiere la mamá cuando el niño no se siente bien, le pone su mano en el pecho y comienza a percibir estos latidos cardíacos. El dolor de pecho, como lo refiere el niño. Fatiga excesiva durante el ejercicio. Bebé que no aumenta de peso. Somnolencia extrema. Dificultad para alimentarse. Sudoración excesiva. Convulsiones durante la actividad física. Esto es una de las cosas a tener muy en cuenta ante la presencia de la mamá o el papá y su
hijo cuando el niño refiere todos estos síntomas, que se los relata a los padres. Poco frecuente que el niño nos los relate a nosotros y que los padres sean los interlocutores de la sintomatología que el niño expresó en un momento tener, al momento de la actividad, al momento del descanso de su domicilio, al momento de realizar alguna tarea que demande algún tipo de actividad física, ya sea en extremo o no, en donde los niños muchas veces manifiestan una sintomatología al realizar una tarea que a los demás niños no les genera una sintomatología igual. Entonces los padres comienzan a notar esa deficiencia o esa expresión clínica en el niño comparándolo con sus amigos. Las miocardiopatías dilatadas. Es la miocardiopatía más frecuente. Se caracteriza por dilatación ventricular y disfunción sistólica. Motivo importante de la insuficiencia cardíaca congestiva. Sus causas son heterogéneas. La más habitual es la idiopática, en un 50-70%. En orden de frecuencia tenemos las miocarditis, las enfermedades neuromusculares, en los cuales se lleva un alto porcentaje. Y otra de las causas tenemos la distrofia muscular de Duchenne, las endocrinometabólicas, las taquicardias, las infecciosas, etc. 20-35% tiene una forma familiar hereditaria. Existen al menos 35 genes diferentes con mutaciones que causan la enfermedad. Desde el punto de vista anatomopatológico, tenemos la dilatación ventricular y la disfunción sistólica. Miremos esta imagen, tenemos una gran dilatación del ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, el resto de las cavidades y la disfunción del ventrículo. Eso es lo más característico de la enfermedad, dilatación de las cavidades con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. La clínica y el examen físico. Una de las cosas importantes son los síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda, disnea y ortopnea. Los signos de insuficiencia cardíaca, pulsos periféricos débiles, taquicardia, estertores pulmonares, etc. Puede haber soplo de insuficiencia mitral e insuficiencia de la válvula tricúspide. Pero lo más importante de todo esto es los síntomas de insuficiencia cardíaca izquierda. El ecocardiograma, vamos a tener crecimiento notable y contractilidad deficiente del ventrículo izquierdo con una fracción de acortamiento menos de 25, insuficiencia de la válvula mitral por dilatación de cavidad y dilatación del anillo, cuya característica de todo esto es que el chorro de regurgitación es concéntrico, a diferencia de otras afecciones en donde hay insuficiencia en la válvula mitral, como puede ser las afecciones de los cojines endocárdicos, en donde el flujo de regurgitación es excéntrico. Y también se puede denotar en el ecocardio la presencia de trombos, principalmente a nivel ventricular en el ápex y en las orejuelas de las aurículas. Motivo esto muy importante para el despido de émbolos y hacer impactos tanto pulmonares como sistémicos. La dilatación del ventrículo, la aurícula, la regurgitación, que es concéntrica, en este caso, una insuficiencia cardíaca muy grave, muy severa, por el hecho de que llega hasta el techo de la aurícula. Y podemos evidenciar la fracción de acortamiento en el cual lo que demuestra es la deficiencia funcional sistólica del ventrículo izquierdo. La historia natural. El deterioro progresivo es la regla
más que la excepción. El 66% de los pacientes fallecen por insuficiencia cardíaca refractaria al tratamiento a los 4 años de iniciado los síntomas, ya sea insuficiencia cardíaca, por arritmia o por embolia. La tasa de mortalidad o de trasplante cardíaco a 1 año, el 31%, a los 5 años, 46%. Son frecuentes las arritmias auriculares y ventriculares en un 50%. Y en la etapa final, lo que dijimos anteriormente, las embolias pulmonares y sistémicas. Otras miocardiopatías dilatadas tenemos la fibrolastosis endocárdica, el síndrome de Barth, el síndrome de Kirk-Isaac, en donde estos son temas que tocaremos en otro momento. Desde el punto de vista de la miocardiopatía hipertrófica, es un trastorno heterogéneo del músculo cardíaco, por lo general de afección familiar. 50% se hereda y se debe a la mutación de uno de los 10 genes que codifican los componentes proteicos del sarcómero cardíaco, entendiéndose al sarcómero como la unidad funcional de la célula muscular, en donde se encuentran las fibras, las miofibrillas, las fibras gruesas, las proteínas, en donde en forma conjunta hacen a la funcionalidad contráctil de la célula muscular. Cuando hay una alteración en esto, obviamente que se produce la expresión de la enfermedad. Suelen afectar a adolescentes y adultos jóvenes de ambos sexos. Es la causa más frecuente de muerte súbita en estos pacientes, principalmente en deportistas. Desde el punto de vista anatomopatológico, la afección más característica es la hipertrofia del ventrículo izquierdo con cavidad pequeña o normal, pero es más común la hipertrofia del tabique, en el cual puede ser concéntrica o circunscripta. En algunos pacientes hay incremento en el gradiente a nivel subaórtico, lo cual se expresa como una miocardiopatía obstructiva hipertrófica, con una contractilidad aumentada, con llenado diastólico alterado por rigidez muscular del ventrículo izquierdo, con dilatación de aurícula izquierda y congestión pulmonar. 30% de los niños tienen puente intramiocárdico con estenosis de la arteria descendente anterior, lo que causa isquemia, arritmia ventricular y puede ocasionar muerte súbita. En caso de hipertrofia grave, habrá intenso dolor anginoso, mareo y síncope. Desde el punto de vista clínico y al examen físico, una de las cosas a tener en cuenta en estos pacientes es los dolores tipo anginoso y los cuadros sincopales. El acceso brusco del pulso arterial es una característica al examen físico y el soplo sistólico eyectivo 1/3 en la parte media y baja del borde esternal izquierdo o la punta. Desde el punto de vista ecocardiográfico vamos a tener hipertrofias concéntricas, hipertrofia circunscripta. Aquí tenemos las imágenes en donde podemos denotar los diversos tipos de afecciones que tenemos a nivel tanto del septum, en la parte anterior, posterior, o como puede ser en todo el ventrículo, en todas sus paredes. Bueno, esto va dando a cada una de las clasificaciones según la afección que se encuentre en el septum interventricular o bien en la pared libre del ventrículo o en su conjunto. La historia natural. La muerte súbita ocurre más frecuente en pacientes de 10 a 35 años relacionado con el deporte o con el esfuerzo enérgico. 2 a 6% de ellos fallece como consecuencia de una fibrilación ventricular. La fibrilación auricular puede producir isquemias
isquemias, ACV, etc. Otras miocardiopatías tenemos la del lactante, hijo de madre diabética, las enfermedades de Pompe, la enfermedad de Fabry, temas estos que en algún otro momento vamos a tocar. Y la miocardiopatía restrictiva, que es la forma excepcional de la miocardiopatía en los infantes. Puede ser idiopática, asociarse a enfermedades infiltrativas sistémicas, ya puede ser por amiloidosis, sarcoidosis, esclerodermia, defectos congénitos del metabolismo. Desde el punto de vista anatomopatológico, tenemos dilatación notable de las aurículas con dimensiones normales de los ventrículos. El llenado diastólico ventricular se encontrará alterado, con una contractilidad normal. Esto producto de la rigidez de la pared. Y las alteraciones infiltrativas pueden producirse por amiloidosis, hemocromatosis, por afecciones neoplásicas, por depósito de glucógeno, etc. Desde el punto de vista del examen clínico y físico, vamos a tener la debilidad, disnea, dolor torácico. Componente pulmonar intenso con un R2 aumentado como consecuencia de la hipertensión pulmonar por todo el cuadro retrógrado hacia pulmón, con distensiones de las venas yugulares, hepatomegalia, etc. Y desde el punto de vista ecocardiográfico, lo característico es la dilatación de ambas aurículas con diámetros normales de los ventrículos. Puede haber trombos en cavidades auriculares. Una de las cosas importantes que quiero dejar en claro es que ante la presencia de todo niño con una sintomatología de lo anteriormente expresado, tengamos en cuenta que las miocardiopatías son afecciones poco frecuentes, pero no por ser poco frecuente no la debemos tener en cuenta, porque cuando las tenemos en cuenta y las tenemos en mente, se puede hacer diagnóstico de la enfermedad teniendo en cuenta la sintomatología, haciendo el seguimiento y con eso llegamos al diagnóstico, por lo menos a un diagnóstico presuntivo en donde posteriormente podemos llegar a un diagnóstico de certeza. Pero con esto nos va a dar la tranquilidad de haber podido llegar a un diagnóstico certero, temprano, comenzar una terapéutica farmacológica y darle una chance de vida y una calidad de vida a nuestro niño paciente. Y principalmente la contención de la familia, porque es una enfermedad en la cual debemos acompañar en un alto porcentaje, tiende a retrotraer, a dar una adecuada calidad de vida y en otros no. Pero bueno, una de las cosas importantes que quise traer este tema porque frecuentemente se lo dialoga y hemos tenido ya varios pacientes en los cuales lo tenemos en estudio y con alta probabilidad de el diagnóstico de estas cardiopatías, tanto sea la dilatada y la hipertrófica. No así la restrictiva, porque sinceramente no la hemos tenido, por lo menos el servicio no la ha tenido, pero el resto sí. Así que bueno, tengámoslas en cuenta para poder hacer diagnóstico y quedarnos muy tranquilos que lo que estamos ejerciendo en la medicina lo estamos haciendo correctamente. Muchísimas gracias y nos encontraremos en la próxima charla. Chao.